Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la clase de este día. Muchísimas gracias a los niños, ¿verdad?, por la puntualidad. Recordemos que estamos en un día, ahí David nos está poniendo la silla, porque fue el primero en ingresar, ahí los felicitamos. Estamos en un día miércoles 22 de septiembre. Recordemos que vamos a estar trabajando con esta obra. Esta obra son poemas prácticamente que nosotros vamos a estar leyendo y los vamos a estar utilizando durante un aproximado de semana y media, y después esta obra solamente la vamos a utilizar en el bloque de clase, pero ya después vamos a finalizar. La última obra que nosotros tenemos para leer es Penny caída del cielo. Con esa obra nosotros vamos a estar finalizando, ¿verdad? Nuestras obras. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar y vamos a realizar nuestra lectura mecánica. Vamos a leer el poema número 2. Vamos a leer Los Locos. Y fíjense que este es uno de los poemas más, pero más famosos de Roque Dalton. Y así inicia. A los locos no nos quedan bien los nombres. Los demás seres llevan sus nombres como vestidos nuevos. Los balbucean al fundar amigos. Los hacen imprimir en tarjetitas blancas que luego van de mano en mano con alegría de las cosas simples. ¿Y qué alegría muestran los Alfredo, los Antonio, los pobres Juanes y los taciturnos Sergio, los Alejandros con olor a mar? Yo creo que ya se recordaron cuando leíamos este poema, porque este poema también ya lo habíamos leído. No sé si alguien se recuerda a quién se está haciendo referencia cuando dice a los locos. ¿A qué persona va a estar así? ¿Qué inferencia? A la gente pobre. Exacto. Y alguien me puede, pero señor, ¿por qué? Porque ahí dice, mire, que las otras personas, los que no son locos, mandan a fundar, ¿verdad?, amigos. ¿Quiénes son esos que pueden comprar amigos? Esos que imprimen sus nombres. Ricos. En los ricos, imprimen sus nombres en esas tarjetitas blancas. Y recordemos que acá estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo atrás. Y en esa época no era muy común que las personas imprimieran su nombre, ¿verdad?, en esas tarjetitas. Aquí nos habla un poco sobre el prólogo. Quiero ver la fecha en sí de que fue publicada esta obra. Primera edición en 1900, acá está algo reciente. Roque Dalton, La ventana en el rostro, 1996, dice que fue la primera edición. Pero Roque Dalton vivió, él fallece en 1975. De 1935 a 1975, ¿verdad? Es en el periodo en el que nace Roque, y estamos pasando por una época de guerra, de confrontaciones, y acá nos está diciendo algo muy, pero muy bonito y muy claro. Los locos, dice, a esos que no les alcanza. Y dice, todos extienden desde la misma garganta con que cantan sus nombres envidiables, con banderas bélicas, sus nombres que se quedan en la tierra sonando, aunque ellos con sus huesos se vayan a la sombra. Pero los locos, ay Señor, los locos, que de tanto olvidar nos asfixiamos. Los pobres locos que hasta la risa confundimos y a quienes la alegría se nos llena de lágrimas. ¿Cómo vamos a andar con nombres a rastras cuidándonos? ¿Quiénes son los que se cuidan? A las personas ricas, nosotros no. Y dice, ¿cómo vamos a andar, dice, con nombres a rastras cuidándonos? Poniéndolos como mínimos animales de plata. Por ahí dice, señor, ¿cree que se me había olvidado? Dice, pero no sé el que se le había olvidado si ingresar a la clase o que hoy teníamos la evaluación de ambos o que leímos el poema.
Entrar a la clase. Ahí nos está comentando, ¿verdad? Muy bien, ya, que no se le olvide, que no se le olvide. Vaya, continuemos puliéndolos como mínimos animales de plata, viéndonos con estos ojos que ni el sueño somete, que no se pierde entre el polvo, que nos halaga y odia. Los locos no podemos anhelar que nos nombren, pero también lo olvidaremos. Y vamos a leer el último poema. En laboratorios, en la plataforma Santillana, sí, ahí en la plataforma Santillana en pleno. Yo siempre confundo pleno con lo que leo, pero no, es en pleno. Acá se lo voy a poner ahí en mayúscula, ¿verdad? Pleno, ahí les va a aparecer el evaluado de ambos. Espero yo que puedan salir muy, muy bien y que solo puedan sacar notas de 10. Eso es lo que estaríamos esperando. Vale, muy bien. Continuamos con el poema. Se llama Muertos. Yo escribí de los muertos, sin saber de sus rudas zarabandas nocturnas. Fue cuando murió mi primer hijo y mi novia murió a su manera. Y mi madre se quedó sin morir, pero no importa, porque ya había barrido gritando de sus ojos la luz. Sin invitación, sin desnudez apropiada, sin miedo justo a mi medida. Llegué hasta sus territorios terribles, con el cabello roto y el hambre bolizonglera. Reñían horriblemente como hermanos. Sus uñas de aire rasgaban sus mejillas y sus pechos de aire, y su furia caía sobre los hombros de mis ojos, como si la batalla solamente sirviera para insultarme por vivir. Entre todos ellos, holgué hacia brillar como una luz llena, su ancha ferocidad que merecía el respaldo de mármol o de la peor espina. Golpeaba a los demás y a mi miedo, con más crueldad que un niño, como si desde el principio del tiempo hubiese recibido sin quererlo la espantosa encomienda de vengar a Dios. Oh amigos, es duro ver matando a los que descansan en paz. Es más grave quedarse solo sabiendo que uno no sirve ni para que lo maten. Holgué me dejó escapar aquella noche porque era evidente en mi temblor de manos el odio por la vida. Desde allá, desde más allá de la muerte, sus tenues camaradas me miraron partir con un desprecio inmenso, absolutamente avergonzado de mi respiración. Y un poema en el que nos está hablando, me imagino yo, en una etapa crucial en la que ha llegado la muerte a visitarlo. Entonces, ahí me lo imagino, ¿verdad? Que esta persona lo llegó a visitar de la muerte, hubo esa confrontación y empieza a hacer esas descripciones, pero ahí dice que al final lo dejó vivir, y lo dejó vivir porque él detestaba la vida, porque la vida para él no tenía, digámoslo así, mucho sentido. Entonces viene la muerte y como él no quería la vida, lo deja viviendo para castigar. Entonces más o menos por ahí va ese poema titulado Muerte. Sí, O sea, por muerte. así decirlo, señor, no lo sigue la muerte a él, sino que la muerte se aleja de él. Exacto, la muerte se aleja de él, ¿verdad? Muy bien, así está. Vamos a pasar a nuestro contenido socioemocional. Mire que tenemos muy poquito tiempo para poder hablar sobre los componentes pragmáticos, así que veamos este reportaje. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Es un honor aprender de nuestra cultura.
Mi maestro en esta ocasión es Douglas Escoto. Él es el encargado del grupo de danza del Instituto Manuel José Arce. 2, 1, 2. En el 2006 comenzamos después de la muerte de mi maestro. Yo cubrí este espacio, ¿verdad? Y estamos pues tratando la manera de llevar el folclore, ¿verdad? A todos los jóvenes. Pero al mismo tiempo es el diseñador y confeccionador de estos preciosos vestidos. Imagínense usted, Tiene 24. confeccionar esos vestidos. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a continuar. Y esos 24 trajes, regionalmente, ¿verdad? Tienen sus características. El de volcaneña, el de poblana y todo lo demás se va asimilando, ¿verdad? Se va asimilando a lleva un poquito más de vuelo el de nosotros. El costo y el trabajo de los trajes es grande. Lo que nosotros hacemos acá son muy caros. Por eso son muy delicados. La tela no es una tela sencilla. Nos basamos a eso para poder darle una duración al vestuario que nos dure por lo menos 8 o 20 años. 20 años. Y en el caso del vestuario de los chicos, nos caracterizamos por ocupar diferente gama de vestuario, como ya nuestro profesor lo decía, las señoritas tienen vestuario según los bailes. Nosotros nos caracterizamos por llevar siempre nuestro pantalón blanco recto, nuestras sandalias y nuestra camisa ya sea de satín o de manta. Me motivé bastante el primer día que ingresé al instituto. Al verlos bailar, ver el detalle en las niñas, ver los movimientos, ver cómo todo se coordina, ver cómo ellos sienten la pasión por el baile. Salvadoreño. Para Grandiosas informó Brenda Vázquez. Miren, qué bonito, ¿verdad? Poder aprender un poco de todos estos trajes tan hermosos. Mire, algo que me llamaba bastante la atención, increíble, ¿verdad? La tela que utilizan, ahí lo decía él, de que utilizaban tela fina que podía durar entre 8 y 20 años, o sea, de que valía la pena esa inversión. Nada más, no sé si ustedes, las niñas, pregunto yo, han tenido la oportunidad de lucir este tipo de trajes. Me podrían ahí brindar su opinión, cómo son, si es fácil poder transportarse, poder caminar con estos trajes. Vamos a ver. ¿O nunca han salido en alguna participación artística? Son muy largos. Algo que tienen es que son muy largos. No son sé. muy largos. ¿David? No sé, pero en mi opinión, para el traje de las niñas se ve muy, ¿cómo se dice? Muy grande, muy... Sobrecargado. Ajá. Y fíjese A mí sí me gusta el traje. Y fíjese que algo que ahí a la niña nos dice que sí le gusta. Y algo que tienen esos trajes, por si usted ya los ha usado, es que pesan. Y pesan bastante, ¿verdad? Se los comento porque cuando uno es maestro, muchas veces nos toca hacer muchas cosas como maestro. Y yo me acuerdo yo de que ya me he puesto esos trajes y pesan bastante. Y aunque uno, ahí, ¿verdad? Uno hace lo posible, pero sí pesan, pero a mí, así comparto la opinión con la niña, son muy bonitos. Y ahí, ¿verdad?
las personas ahí que lo ven a uno, la mayoría les encantan esos trajes, pero sí no deja de ser como que un poquito incómodo, que pesan mucho y que a veces cuesta, ¿verdad? También poder caminar con ellos. Pero en sí yo siento que son bastante hermosos, están sobrecargados, están sobresaturados. Sí, están un poco sobresaturados. E incluso comentarles que durante una investigación, ya una fuente fidedigna, una fuente confiable, se llegó a la conclusión que en sí los trajes que nosotros hoy en día conocemos como trajes típicos no eran con lo que se vestían originalmente los indígenas. Recordemos de que tiene ese contenido, ¿verdad? Que se utiliza, ¿verdad? En honor Entonces, una pregunta. Hola, David. Entonces, ¿de dónde surgieron los trajes típicos? Si no dice usted que no los vestían los indígenas. Es que de ahí surge, pero acuérdense de que las personas, hubo una combinación, entonces vinieron con la llegada de los españoles, ¿verdad? Y ya después con todo lo del mestizaje, y poco a poco se fue quedando ese estilo. Pero originalmente, hace mucho, mucho tiempo, esa es una investigación que realizó la Universidad de El Salvador. Pueden buscar al doctor Brizuela. Él realizó esa investigación. El doctor Brizuela ya es una persona muy, pero muy avanzada en edad, pero tiene un conocimiento increíble. Se nos dice que los trajes originales eran de manta, no estaban así como sobrecargados, pero ya con el pasar del tiempo, las nuevas generaciones, este fue el que se ¿Cómo así dice? fue Manta. una tela un poco más fresca, no sé si. O sea, como el mantel. Exacto, como de esa, exacto, ¿verdad? No eran así tan Y tontos, que pero esos de no son muy que te hacen que hacen caliente, sí, le iba a decir que te hacen sudar bastante. No son eh, de tela. hay algunos también que hacen sudar. Acordemos que va a ser dependiendo el tipo de tela que se utilice, que hacen sudar bastante. Hay algunos tipos de mantas, ¿verdad? Pero eso tiene que ver bastante, como les explico, del material que se estaría realizando. Pero eso era lo que yo les quería comentar. Ustedes pueden buscar ahí en internet investigaciones del doctor Luis Melgar Brizuela sobre el traje típico del Salvador. Así le puede poner para que el internet ahí le pueda dar. Pero como yo se los decía, ya hoy en día el traje típico que nosotros comúnmente conocemos es el que podemos observar. Y la verdad es que son trajes, ¿verdad?, sumamente hermosos. En lo personal considero que son trajes bastante preciosos en el que se pueden realzar, ¿verdad? Y la belleza de quienes lo estarían utilizando. Vamos a pasar a la presentación de este día. Miren que ya el tiempo está avanzando, y vamos a hablar un poco sobre los componentes pragmáticos del acto comunicativo. Muchas veces cuando nosotros hablamos de pragmática hay personas que se quedan así como, bueno, señor, ¿qué es eso? ¿O con qué tiene Señor, que ver? Hola, David. ¿por qué en eso dice star? Hola, ¿Por qué David. ahí dice star? Inicio. Porque usted lo puede pasar, solamente porque usted puede pasar la presentación desde acá o desde acá. Recordemos de que yo utilizo bastante Genially y a mí ya Genially ya me da las plantillas. Entonces, yo lo que hago nada más es agarrar las plantillas Editarlas. y ya empiezo a introducir la información, empiezo a introducir las imágenes que a mí, por ejemplo, esta imagen no es de la presentación, pero a mí esta imagen es la que va de acuerdo a mi tema. O sea, yo ya tengo la plantilla, yo lo único que hago, ¿verdad?, es introducir la información. Por eso es que ahí dice estar. Vaya, muy bien. La pragmática. Y muchas veces cuando hablamos de pragmática,
hay personas a las que les cuesta lograr entender, pero este día vamos a aprender que es algo sumamente fácil, que no está alejado de la realidad. Y dice que estudia la forma en la que el contexto y las circunstancias influyen en el uso que hacen los hablantes de la lengua y la interpretación del significado. Y nos vamos a dar cuenta dentro de la pragmática que el contexto, yo voy a utilizar palabras en esos actos comunicativos, pero a partir de mi contexto puede llegar la misma palabra, puede llegar a tener un significado diferente. Pueda que ahí Carmen le hable o la Tirce, mira, ¿te acordás de cuando fuimos a tal lugar y te acordás el gran, digámoslo así, y te acordás el gran, así se dice, el gran oso que hicimos? Y las demás personas, si alguien lo llega a escuchar a ellas hablando por teléfono, no van a entender o no van a comprender el significado o qué es lo que se quiere llegar lo que se quiere dar a comunicar, lo que ellas quieren, lo que la niña le va a querer informar a la otra. Pero entre ellas dos sí van a saber a qué están haciendo referencia, sí van a saber de qué acción fue la que se realizó. Eso me va a estudiar la pragmática del contexto. Para algunas personas no lo van a comprender y las que hicieron esa acción sí lo van a poder comprender. Entonces la pragmática va a partir del contexto. Si yo les diría a ustedes, octavo grado C, recuérdense que después de la clase llevamos el evaluado. Usted automáticamente en su mentecita, sí, tenemos pendiente el evaluado de AMBU que no lo hemos realizado. Pero si hay algún niño que nunca se ha conectado a clase, algún niño que no ha buscado los detalles de tarea y entra de casualidad este día a la clase y yo les digo, terminando, recuerde que llevamos el evaluado, automáticamente, ¿verdad? Él no va a saber lo que yo les quiero dar o lo que yo les quiero dar a entender, lo que yo les estoy informando, porque él va a desconocer. No sé si me logran comprender un poco. Entonces la pragmática se encarga de estudiar todos esos contextos. Solamente quien tenga esa información, quien tenga toda la información necesaria va a poderlo comprender. Va a poder saber que después de la clase vamos a tener el evaluado de ambos. Pero si alguien no ingresó, no revisó, entonces yo les digo, tenemos el evaluado, bueno, ¿y que había evaluado hoy? Entonces, y de eso se va a encargar la pragmática. Dice que entendiéndose el contexto, porque yo les decía que es muy importante el contexto como situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extra, o sea, fuera, extralingüístico. Dentro de la pragmática se incluyen los factores. Pueden haber factores sociales, psicológicos, culturales y literarios, que son los que determinan la estructura de la comunicación verbal y sus consecuencias. Y me dice a mí que existen componentes básicos que integran en todo acto del habla y que son objeto de estudio de la pragmática. Lo que yo necesito que este día me les quede súper claro, que nosotros aprendamos, es que la pragmática se va a encargar de investigar ese contexto, todas esas circunstancias en mi acto comunicativo. Acá tengo yo, si se fijan, 2, 4, 8 personitas o 8 siluetas que ya están como hablando. Entonces ellas están realizando un acto comunicativo y la pragmática se va a encargar de estudiar el contexto. Acá tengo yo, miren, recordemos de que en toda comunicación yo voy a tener el emisor, el receptor, voy a tener un mensaje y voy a tener un contexto. Y la pragmática ya se va a encargar más de mi contexto, ese contexto que me va a rodear, ese acto comunicativo, esa intención, lo que yo quiero comunicar.
En la pragmática también van a existir varias interferencias. ¿Cuáles pueden ser las interferencias en la pragmática? El sonido del aire, el sonido del ambiente. Si me los repite, David. El sonido del ambiente. El sonido. Que no le esté prestando atención. Que no estén prestando Que atención. piensen otra cosa. Que estén mientras está pensando en hablando. otras cosas. Y todo eso va a influir. Mire, que usted se distraiga con facilidad. Va a influir. ¿Qué más? ¿Qué más? También todos esos ruidos externos, o si en su casa están construyendo, va a influir. Si pasa alguna ambulancia o el carro. Entonces, ese contexto también, ¿verdad? Se tiene que investigar. Y acá me dice a mí que es posible distinguir 7 componentes, 4 de ellos materiales. El emisor. Nosotros ya manejamos muy bien que es el que envía el mensaje. El destinatario, que en este caso es quien lo recibe. El enunciado, lo que se dice, y el entorno. Y 3 no materiales que se definen así. Primero tenemos la información pragmática. Y dice que se puede definir como el conjunto de conocimientos. Y por eso es que un conjunto de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones, sentimientos de un individuo en un momento cualquiera de una situación social. Por eso yo les decía, viene David y David se pone a hablar ahí con Tirsa y ellos se recuerdan de algo que hicieron, ¿verdad? Que hicieron en conjunto. Solamente ellos se van a acordar. Si alguna persona no estuvo ahí, lo va a desconocer, no va a saber el contexto, no va a saber a qué se refirieron. No sé si se han fijado que muchas veces hay conversaciones entre, digamos que hay un trío de amigas y 2 participaron, solo ya todos van a saber el contexto y la tercera persona, es a lo que yo quiero llegar, no va a saber ese contexto. Entonces, por eso de ahí dice que tiene que ser un conjunto. ¿Por qué? Porque las personas tienen que manejar muy bien, ya sean esos supuestos, esas opiniones, esos sentimientos. Y si no lo manejan, no se va a poder completar ese acto comunicativo. Por eso que hay personas que dicen, mira, ¿y a qué te referís? O contame bien cómo fue, contame cómo pasó, que yo no estuve ahí, no me di cuenta. Entonces, con eso tiene que ver. Y acá me dice que son las experiencias anteriores. Imagínense usted, ahí vamos a lo mismo. Anteriores del emisor y el destinatario. Solamente quienes estuvieron en ese acto comunicativo van a poder saber el contexto. El emisor y el destinatario. Si alguien más no vivió nada de eso, se va a quedar totalmente perdido. O muchas veces también, ¿verdad? Se da que ahí en los buses se ponen a hablar 2 personas y si usted de ahí más o menos iba poniendo atención, van a ver cosas que usted no va a lograr entender porque no va a saber el contexto. No sé si me logran comprender con estos ejemplos de qué se encarga la pragmática, porque en ese acto comunicativo, en esa comunicación, en eso que se quiere informar, que se quiere dar a conocer, hay que tener muy en cuenta esas experiencias. Y esas experiencias previas, me dice a mí, entre el emisor y mi destinatario. Señor, Hola, Carmen. entonces la pragmática sería como el contexto de alguna situación. De alguna situación comunicativa. Porque la pragmática, no solamente el contexto, porque la pragmática también tiene que ver con ese enunciado, con lo que usted quiere dar a todo lo que participa, ¿verdad? Que participan el emisor, el receptor, el canal, entonces la pragmática lo estudia un todo, pero se enfoca más en sí en el contexto, en ese contexto para que se pueda comprender el mensaje. Y dentro de ese contexto
es que ingresa mi emisor. Miren, son experiencias y ahí ya ingresa mi emisor, ahí ya ingresa el destinatario. Y usted ya sabe que cuando yo tengo, acá lo tengo en mercado, el emisor. Yo tengo acá un emisor y un destinatario, por ende yo voy a realizar un acto comunicativo. Yo voy a informar. Cuando ustedes hablan, ¿verdad? Ustedes comentan X tema. Entonces, y en esa conversación entre mi emisor, acá lo tengo, y mi destinatario, ya se va a dar lo del mensaje, el lenguaje, el canal, el código y todo eso. Que hacen posible, dice, un mutuo entendimiento. Porque solamente los que participen, solamente ellos van a poder saber ese contexto. Por eso es un mutuo entendimiento. Por ejemplo, dice, cuando se habla una conversación acerca del deterioro ambiental, tanto el emisor como el receptor tienen conocimientos previos sobre esa temática antes de iniciar el proceso comunicativo con el cual lo abordan. Acá tengo yo esta imagen, es la intención comunicativa, yo se los he dicho, se los he venido hablando bastante, esa intención. ¿Cuál es esa intención que se quiere comunicar? Usted habla con su mejor amiga, con su mejor amigo, con sus padres. ¿Hay una intención? Siempre va a haber ahí una intención comunicativa. Entonces, la pragmática, todo mensaje tiene una finalidad. Y ese es el primero, mire, todo mensaje tiene finalidad. Y esa finalidad tiene que ver con qué es lo que usted va a querer comunicar, va a querer informar. La pragmática es la ciencia que se encarga de estudiar el uso real que hacemos de la lengua en cada situación y la intención con la que elaboramos nuestros mensajes. A diario, todos los días, nosotros por ende, como seres humanos sociales, nos comunicamos con las demás personas. Entonces, esto es algo muy, pero muy importante. Y dentro de esto van a existir, ¿verdad?, la pragmática. Y la pragmática se va a encargar de estudiar, de poder estudiar todos estos casos. También tenemos que los textos son evaluados por nuestros interlocutores. Para mantener un buen resultado, dice que hay que tener en cuenta el interlocutor, el tipo de texto, la coherencia, la cohesión y el registro empleado. Todo esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, cuando realizamos estos actos comunicativos y muchas veces inconscientemente hacemos uso de ellos. Por ejemplo, usted inconscientemente, muchas veces no se hace a propósito, pero usted puede hablar o puede expresarse y tiene coherencia sus palabras. Están cohesionadas la historia, mira, fíjate que a Julanita de tal le pasó eso y esto cuando iba ahí, entonces tiene cierta cohesión, ya llevan un hilo, ¿verdad? Va bien cohesionado el mensaje. Muy bien. Vaya, está bien, por ahí me están diciendo que lo sacó, vaya, qué bueno que ya regresó. Y dice que la intención es una relación dinámica, oiga bien, es una relación dinámica que entraña una voluntad de cambio. Las intenciones no se perciben directamente, sino a través de la acción. ¿Cuáles son esas intenciones comunicativas? ¿Qué es la intención que usted tiene al poder comunicar? Si David en estos momentos, mire señor, yo no entiendo, pero él lleva una intención. Si Tirsa habla y comenta algo, es otra intención. Ajá, así como la vez que le pregunté a usted y la Tirsa me ayudó, gracias. Me preguntó de un tema de que no le había entendido muy bien y la Tirsa me lo terminó de explicar. Entonces, hay una intención comunicativa. Mi intención fue preguntarle y la intención de la Tirsa fue responderme a la pregunta. Exacto, muy bien, siempre, y no solamente con los maestros, usted va con su mejor amigo, hay una intención, usted habla con sus papás, hay una intención, somos seres sociables, ¿verdad? Entonces, la pragmática se va a encargar de establecer todas estas relaciones. Y en último término, dice que son las que determinan el acto comunicativo, esa comunicación que se da entre las personas. Mire, llegas justo en el momento indicado.
Puede ser una expresión de amabilidad o una ironía, dependiendo del contexto. El contexto tiene mucho que ver. Dice que la relación social forma parte de los enunciados, se condiciona por las diferencias sociales. Hay diferencias sociales, dice, por las jerarquías, por los grados de proximidad. Recordemos que hay diferencias de clase, lo queramos admitir o no, que hay ciertas jerarquías. Usted no se va a expresar de la misma forma con su, y yo siempre lo he dicho, no se va a expresar de la misma forma con su mejor amigo, porque ahí hay cierta proximidad al momento de poder hablar, de poderse comunicar, que ya usted en una iglesia. En una iglesia usted ya sabe que se tiene que comportar de forma diferente. Entonces, toda esa proximidad, esos grados, ¿verdad? Hay personas a las que usted las tiene que tratar de usted. Hay otros a los que los va a bucear. Entonces, todo eso. Dice que entran en juego factores como el poder, el prestigio, la clase social, la edad, el sexo y todas las elecciones. Las niñas tienen sus propias expresiones, los niños tienen sus propias expresiones. La edad, los jóvenes tienen sus propias expresiones, ya el adulto mayor va a tener sus... Entonces, vamos a ver todas estas relaciones, ¿verdad? Que se pueden llegar a dar en un acto comunicativo. Y dice que los componentes materiales en el acto comunicativo son emisor, ejecuta y usa el lenguaje con un contexto comunicativo. Creo que aquí está bien claro, ¿verdad? El emisor, el que está enviando, el que va a ejecutar, el destinatario, el que recibe ese mensaje, el enunciado, tanto lo que dice el emisor como el receptor. ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál es ese acto que se quiere comunicar? El entorno, son todas las situaciones físicas. Mire, el entorno en ese acto. Excelente, muy bien. Acá tenemos un mensajito en el que, mire, y es la verdad. Yo me porto, dice, de una manera diferente con mi mejor amiga y mi mamá, y es algo cierto. Y nos acaban de escribir aquí por el chat, mire, y quieras o no lo queramos aceptar, muchas veces nosotros tenemos esa relación de proximidad, esa confianza, y así nos vamos a expresar. Usted, ¿verdad?, va a una iglesia, va a tener su forma de comportarse. Está disfrutando, digámoslo así, va a alguna fiesta familiar, usted sabe cómo se tiene que comportar. Va a un velorio, usted ya sabe cómo se tiene, no va a estar ahí risa y risa, no, porque ya hay estándares, ¿verdad?, de comportamiento. Y el entorno, ¿verdad?, todas esas situaciones que se van a dar en mi acto comunicativo. Veamos este video. No lo vamos a ver completo. Es un maestro en el que explica este tema, pero sí no lo vamos a ver completo por cuestiones de tiempo, porque ya casi va a ser hora. Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de este día. Es un gusto poder saludarles. Hoy hablaremos acerca de los componentes pragmáticos de la comunicación. Aprenderemos en esta clase primero qué es la pragmática, luego vamos a explicar qué son los componentes pragmáticos y vamos a finalizar explicando los componentes del acto comunicativo. Primero respondamos a la pregunta, ¿qué es la pragmática? Y la pragmática es una disciplina que abarca elementos y ámbitos extralingüísticos que influyen radicalmente en cualquier proceso comunicativo. Llama la atención la palabra extralingüístico, porque esto tiene que ver con todos aquellos elementos externos a la lengua. Y dentro de estos elementos vamos a encontrar las expresiones o los gestos, como nosotros le llamamos, la actitud en la que se desarrolla una conversación, por ejemplo, el ambiente que tenemos o el ambiente que nos rodea cuando nos comunicamos son parte de los elementos extralingüísticos. En cuanto a los componentes pragmáticos, hemos de comprender que todo acto comunicativo es dialógico, es decir, se desarrolla un diálogo
entre un emisor y un receptor. Como hemos explicado antes, el emisor es aquel que envía un mensaje y lo envía a su receptor. Pero cuando el receptor contesta al emisor, el receptor se convierte en un emisor también. Hay otros factores que inciden dentro del acto comunicativo. Por ejemplo, el tiempo en el que se desarrolla la conversación. Otro factor importante también es el lugar donde se lleva a cabo dicho acto comunicativo. Y, por qué no decirlo, también la intención con la que se desarrolla un acto comunicativo. Al hablar de los componentes del acto comunicativo, vamos a hacer memoria de algunos elementos. Primero, del emisor. Ya nosotros sabemos que el emisor es aquel que... Lo vamos a dejar hasta ahí, pero usted lo va a poder ver sin ningún problema, ¿verdad? Desde la plataforma Santillana. Vaya, muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Voy a dejar de proyectar que usted tenga. Vamos a ver, dudas. Ahorita vamos a aclarar alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Si no, Todo claro, señor. De mi parte, todo claro, señor. Gracias ahí, Carmen y a Laura, ¿verdad? Que Todo ahí claro, nos están, señor. y a David que nos están informando que no hay duda. Entonces, aclarando ya, finalizando. La pragmática, nosotros nos hemos dado cuenta que va a ser aquella que va a estudiar el lenguaje, que va a estudiar esa comunicación que se va a dar, ese contexto comunicativo. Muy bien, excelente. No se les vaya a olvidar que vamos a pasar a la plataforma Santillana. Este día no voy a tomar asistencia porque la asistencia la voy a tomar del evaluado. Espero que hayan terminado de leer la obra AMBU. Si usted tiene alguna duda, me la hace saber, por favor, a mi teléfono. Yo ahí voy a estar muy al pendiente del WhatsApp por si usted, ¿verdad?, hay alguna duda o alguna consulta. Mire, 2 veces la leyó Tirce. Excelente. Yo digo que ya puro 10 se me va a sacar este día. Entonces, ahí vamos a estar, nos vamos a desconectar. En Santillana, ¿verdad? Sí, en pleno. Pleno. Nos vamos a desconectar y Señor, esperamos 2 No, minutos. Rudy. Hola. Walter. ¿Qué dijo, güey? Sí, ¿qué dijiste, Walter? Te estaba hablando a vos, Rudy. Ah, que a usted le estaba hablando. Ahí que a Rudy le estaba hablando. Vaya, muy bien. Esperemos 2 minutos porque se los tengo que, ya está listo, pero solamente tengo que ponerle el tiempo. Esperemos 2 minutos e ingresamos. Muchísimas gracias y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Muchísimas Adiós, gracias. señor. Cuídese. Bueno, Gracias, señor. Cuídese, Adiós, señor. señor. Sí, Rudy, escuchaste, siempre paciente. bueno, nos vemos. Adiós, señor. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias.